Bueno, en este problema lo que vamos a hacer es primeramente sacar sus datos para tener una idea bien clara de qué es lo que tenemos y qué vamos a hacer. Entonces dice lo siguiente: unos asaltantes roban un banco y salen huyendo en un coche con MRU de 65 kilómetros por hora. Entonces sería velocidad 65 kilómetros por hora. 15 minutos después, tiempo, 15 minutos. Un coche policial sale en su persecución a 95 kilómetros por hora. Velocidad es la segunda velocidad, entonces le vamos a colocar velocidad 2 a la velocidad anterior, velocidad 1 de los asaltantes. 95 kilómetros por hora. Pregunta: ¿después de qué tiempo y a qué distancia del punto de partida los ladrones son alcanzados? Distancia es la distancia, como dice, son alcanzados, entonces la de los policías. Bueno, para esto nosotros entonces nuestra gráfica vamos a ordenar, vamos a ubicar las distancias, qué distancia recorre cada uno de ellos. Entonces sería acá, esto es distancia X, es cuando los asaltantes salen huyendo 15 minutos antes. Luego, esto sería una distancia 1, la de los asaltantes, y la distancia 2 sería, que es la que vamos a encontrar hasta donde los policías le dan alcance a los asaltantes. Luego también tenemos las velocidades. Acá sería velocidad 2, la de los policías que van en ese sentido. Velocidad 1, igualmente. Y este es el tiempo. Acá se produce el tiempo de alcance en realidad, que es el que nos piden encontrar. Ya, entonces, esos valores tenemos. Como estamos simbolizando tiempo de alcance ya, entonces a esto le vamos a llamar tiempo de alcance, que es el que vamos a encontrar. Y la distancia que vamos a encontrar es la distancia 2, porque los policías son los que le dan alcance desde el punto de partida. Entonces, X sub 2. Sería todo eso. Bueno, pero para antes de empezar a resolver el problema, todos los sistemas de las velocidades tienen que estar en una sola unidad. Entonces tenemos kilómetros por hora las velocidades. El tiempo tenemos minutos, por lo tanto vamos a convertir eso a horas. Por lo tanto decimos 15 minutos por, voy a utilizar el método de conversión y decimos, una hora tiene 60 minutos. Minutos con minutos se van. Agarramos 15, multiplicamos por 1, 15 dividido entre 60, entonces sería 0,25 horas. Eso tendríamos nosotros acá. 0,25 horas. Con eso trabajaríamos entonces. Bueno, ya una vez que tenemos todo esto, ahora lo que vamos a hacer sería entonces encontrar ¿qué? Encontrar esta pequeña distancia que tenemos acá. ¿Y para qué vamos a encontrar esa distancia que tenemos nosotros acá? Es para poder encontrar el tiempo que nosotros tenemos, este tiempo de alcance que nos piden acá. ¿Por qué? Por el hecho de que nosotros, para encontrar el tiempo de alcance, nosotros vamos a utilizar una fórmula que dice, la voy a anotar acá, y dice lo siguiente: tiempo de alcance, que ya está deducida la fórmula, es igual a distancia sobre la velocidad 1 menos velocidad 2. Sería así. Ojo, hay que aclarar algo acá. Cuando la velocidad 1, quiere decir el móvil 1, tiene mayor velocidad que el móvil 2, entonces va ordenado así. Pero si el móvil 2 tiene mayor velocidad, tenemos que cambiar. Pero en este caso, fijémonos cuál es la velocidad. ¿El 1 o el 2? Es el 2, porque son los policías que le van a dar alcance, si no, nunca le darían alcance. Entonces, esto tenemos que cambiar, modificar,
y arreglar. Sería entonces 2 menos velocidad 1. Y esa es la fórmula para el tiempo de alcance. Por lo tanto, nosotros necesitamos esta distancia de acá. Y esa distancia está en esto de acá. Entonces, eso es lo que vamos a nosotros encontrar esa distancia, ¿ya? Pero ¿con qué vamos a encontrar esa distancia? Vamos a encontrar con la velocidad 1, la de los asaltantes, porque ellos comienzan el movimiento 15 minutos antes. Entonces decimos nosotros acá, velocidad 1 es igual a distancia sobre el tiempo. Ese tiempo T le he llamado, ese tiempo T está acá, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer de acá sería despejar nosotros la distancia. Y despejada la distancia sería velocidad 1 por el tiempo, o tiempo por velocidad 1. ¿Ya? Entonces, una vez ya que tenemos esto, sería lo siguiente, reemplazar valores o sustituir. Entonces sería x, que es distancia, velocidad 1 es 65 kilómetros por hora por 0,25 hora, que es el tiempo. Estas horas se van. ¿Y qué haría la multiplicación de 65 por 0,25? Quedaría 16,25 kilómetros. Entonces, esa sería la distancia que recorrieron los asaltantes los 15 minutos que estuvieron huyendo. Luego, esta distancia es la que vamos a sustituir en esta fórmula de acá, la fórmula general para el tiempo de alcance. Entonces sería acá 16,25 kilómetros, todo dividido entre 95 las velocidades, kilómetros por hora, menos 65 kilómetros por hora. Ya, entonces de esto daría un tiempo de alcance de 0,4, de 0,541 horas. Estas unidades en realidad se van todas y solo quedaría hora. Ese sería el tiempo que tarda en darle alcance los policías a los asaltantes. Como no nos dicen y no nos especifican en qué unidad, entonces podemos, si quieren, convertir esto a minutos, a segundos, eso depende de ustedes. Luego, una vez ya que tenemos esto, vamos a encontrar la distancia que nos piden, que es la distancia que recorren los policías. La misma fórmula general del MRU, que sería velocidad 2, porque ahora vamos a trabajar para la distancia 2, es igual distancia 2 sobre el tiempo. El tiempo de alcance es el mismo tiempo que recorren los asaltantes y los policías desde el momento que los policías están en movimiento. Entonces sería eso. De acá despejamos distancia 2, sería velocidad 2, tiempo de alcance. Hacemos lo mismo, sustituimos como hace rato. La velocidad 2 es 95 kilómetros por hora. Por el tiempo es el que acabamos de encontrar, 0,541 horas. Estas horas se nos van. Y eso sería, por ejemplo, 51,46 redondeado a 2 decimales. Vamos a trabajar con 2 decimales. Kilómetros. Entonces, eso sería. Acá, por ejemplo, el tiempo de alcance, si decimos a 2 decimales, sería igual 0,54 horas.
Entonces, cualquier tiempo es independiente, sirve, es válido. Y eso depende de cada uno cómo trabaje y con cuántos decimales trabaje, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias, hasta luego.